Cuando Martín Reyes Castillo recibió las llaves oxidadas de aquel Cadillac, 1937, los vecinos de la colonia agrícola oriental no pudieron contener las carcajadas. «Te dejaron pura chatarra, compa», le gritaban mientras señalaban el cascajo de metal carcomido por el tiempo. Su primo Rodrigo, con su camioneta BMW recién estrenada, se burló tan fuerte que hasta las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero ninguno de ellos sabía que bajo la herrumbre y el abandono, ese automóvil guardaba secretos capaces de desmoronar imperios familiares, revelar traiciones que habían durado más de 70 años y convertir al mecánico más humillado del barrio en el hombre que todos temerían subestimar. Martín apretaba el volante de su vieja motocicleta itálica mientras atravesaba las calles polvorientas de la Ciudad de México rumbo al despacho del licenciado Gamboa. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor infernal de mayo, sino por la incertidumbre que le mordía las entrañas. La llamada había sido escueta, casi fría. «Señor Reyes Castillo, necesito que venga a mi oficina. Se trata de la herencia de su tío Esteban Reyes Mendoza, que en paz descanse». Tío Esteban, un hombre al que Martín apenas recordaba de algunas reuniones familiares cuando era niño, un tipo solitario, callado, que vivía en un rancho destartalado en las afueras de Texcoco y que había muerto hacía 3 semanas de un infarto fulminante. Nadie en la familia había llorado demasiado su partida, nadie excepto Rosa, la mamá de Martín, quien siempre había tenido un cariño especial por su cuñado mayor. El despacho del licenciado Gamboa olía a papel viejo y café recalentado. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 80. Archiveros metálicos, máquina de escribir en un rincón, fotografías amarillentas de graduaciones universitarias colgadas en paredes que alguna vez fueron blancas. El abogado, un hombre de unos 60 y tantos años con lentes de fondo de botella y un traje café que había visto mejores días, lo recibió con un apretón de manos débil y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Siéntese, joven Martín», dijo mientras rebuscaba entre una montaña de folders. «Su tío Esteban me dejó instrucciones muy específicas antes de morir. Quería que usted y solo usted recibiera esto». Martín se acomodó en la silla de plástico que crujió bajo su peso. Sus manos, perpetualmente manchadas de grasa sin importar cuánto se las tallara, descansaban incómodas sobre sus rodillas. «¿De qué se trata, licenciado, mi tío y yo? Pues no éramos cercanos. Apenas lo vi como 5 veces en toda mi vida». El abogado finalmente encontró el folder que buscaba. Lo abrió con movimientos lentos, casi ceremoniales. «Precisamente por eso lo eligió, según me explicó. Decía que usted era el único de la familia con las manos limpias y el corazón honesto». Gamboa sacó unos documentos y unas llaves que tintinearon al caer sobre el escritorio. Le heredó un automóvil, un Cadillac Serie 60 de 1937. El corazón de Martín dio un salto. ¿Un Cadillac clásico? Esos autos valían fortunas si estaban bien cuidados. Como mecánico, había visto algunos en exposiciones y revistas especializadas. Uno restaurado podía venderse por millones de pesos. Su mente ya volaba. Podría venderlo, pagar las deudas del taller donde trabajaba, costear los medicamentos cada vez más caros de su mamá, que sufría de diabetes e hipertensión, tal vez hasta rentar un local más grande y poner su propio negocio. «Está en el rancho de su tío», continuó el licenciado, interrumpiendo sus fantasías. «Le advierto que, bueno, el vehículo lleva décadas sin moverse. Don Esteban nunca quiso venderlo ni restaurarlo. Decía que ese carro era más valioso de lo que cualquiera pudiera imaginar, pero nunca explicó por qué». Martín tomó las llaves, sintiendo el peso del metal frío en su palma. Una emoción extraña lo recorría, una mezcla de esperanza y aprensión que no lograba descifrar. «Eso es todo, solo el carro y el rancho, pero está hipotecado hasta el techo. El banco se lo va a quedar en 2 meses. Lo único libre de deudas es el Cadillac. Y también esto». El abogado le extendió un sobre amarillento. «Me pidió que le entregara esta carta después de que viera el automóvil. Dijo que solo entonces entendería». Martín guardó el sobre en el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla desgastado y se levantó.
El licenciado Gamboa lo acompañó hasta la puerta, con ese aire melancólico de quien ha visto demasiadas historias familiares desmoronarse entre papeles legales y herencias miserables. «Un consejo, joven», dijo el abogado antes de despedirse. «Su tío Esteban era un hombre de pocas palabras, pero de muchos secretos. Si le dejó ese carro a usted, es porque confiaba en que sabría qué hacer con él. No lo subestime». El rancho de tío Esteban quedaba a casi 2 horas de camino desde la Ciudad de México. En una zona cada vez más olvidada cerca de Texcoco, Martín tuvo que pedir prestada la camioneta destartalada de su compadre Jacinto para poder llegar hasta allá. El vehículo traqueteaba por el camino de terracería, levantando nubes de polvo que se colaban por las ventanas mal selladas. Cuando finalmente llegó, el sol ya se inclinaba hacia el horizonte pintando el cielo de naranjas y morados. El rancho era exactamente como lo recordaba de su infancia, una construcción de adobe medio derrumbada, corrales vacíos donde alguna vez hubo gallinas y cerdos, y un galpón enorme de lámina oxidada que parecía a punto de colapsar con el próximo vendaval. Martín abrió el candado del galpón con una de las llaves que le había dado el licenciado. Las bisagras protestaron con un chirrido agudo que le puso los pelos de punta. La luz del atardecer se filtró tímidamente por las rendijas de las paredes, iluminando apenas las formas oscuras del interior, y entonces lo vio. El Cadillac Series 60 de 1937 no era la joya reluciente que había imaginado. Era una pesadilla de óxido y abandono. La pintura original, que alguna vez debió ser de un elegante color vino o negro, había desaparecido casi por completo, dejando expuesto el metal carcomido por más de 70 años de humedad y olvido. Las llantas estaban completamente desinfladas y podridas. Los cristales, milagrosamente intactos, estaban cubiertos por capas gruesas de polvo y telarañas. El cofre parecía hundido, como si alguien le hubiera dejado caer piedras encima. El interior, visible a través de las ventanas sucias, mostraba asientos desgarrados con el relleno saliéndose como vísceras de una herida abierta. Martín se quedó paralizado durante varios segundos que se sintieron como horas. Luego una risa amarga le brotó de la garganta. «No mames», murmuró para sí mismo, usando la expresión que mejor describía la mezcla de incredulidad y decepción que lo inundaba. Su tío le había dejado un montón de chatarra, nada más. Un cascajo de metal que ni siquiera serviría para vender como partes. El motor probablemente estaba fundido, la transmisión hecha polvo, los cables y mangueras desintegrados por el tiempo. Restaurar esa cosa costaría el triple de lo que valdría terminada. Si es que alguien se atrevía siquiera a intentarlo, se sentó en un banco de madera astillado que había en una esquina del galpón y se llevó las manos a la cara. Las esperanzas que había albergado durante el viaje se desmoronaron como castillos de arena bajo las olas. No habría dinero para saldar las deudas. No habría medicinas para su mamá sin tener que pedir prestado otra vez. No habría taller propio. Solo había esto. Un recordatorio cruel de que en su familia incluso las herencias eran una burla. Sacó el sobre amarillento que le había dado el licenciado. Lo abrió con cuidado, temiendo que el papel viejo se desintegrara entre sus dedos. Adentro había una hoja escrita con caligrafía temblorosa, pero legible: «Sobrino Martín, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que finalmente viste el Cadillac. Sé que no es lo que esperabas, sé que parece basura. Todos en la familia siempre pensaron que estaba loco por guardar esta chatarra durante tantos años. Pero te pido algo, no lo vendas como fierro viejo, no todavía. Dedícale aunque sea una semana de tu tiempo. Límpialo, revísalo, busca. Este carro tiene más historias que contar de las que imaginas. Tiene secretos que cambiarán todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Confío en ti, porque eres el único Reyes que heredó las manos de tu abuelo. Manos de mecánico, manos que saben encontrar lo que otros no ven. Tu papá las tenía también, que en paz descanse. Eres el único que puede entender lo que este carro realmente significa. No confíes en nadie de la familia con esto, especialmente no en los Salazar. Ellos tienen más que perder de lo que tú puedes imaginar. Búscame en el fierro. Sobrino,
Ahí dejé mi verdad. Tu tío que te quiso más de lo que supiste. Esteban Reyes Mendoza. Martín leyó la carta 3 veces. Con cada lectura, la sensación de desconcierto crecía. ¿Qué secretos podía guardar un carro hecho pedazos? ¿Por qué su tío mencionaba a los Salazar, la familia de su primo Rodrigo? Esos empresarios presumidos que se creían la gran cosa desde que habían hecho fortuna con sus constructoras. La lógica le decía que se fuera a casa, que vendiera el Cadillac a un deshuese por lo que le dieran y se olvidara de todo esto, pero algo en las palabras de su tío, algo en ese confío en ti, le tocó una fibra profunda. Tío Esteban había sido un hombre raro, sí, pero nunca tonto, y definitivamente nunca cruel. Si le había dejado esto, si le había escrito esa carta, debía tener sus razones. 1 semana, dijo en voz alta, como haciendo un pacto con el fantasma de su tío. Te doy 1 semana, tío Esteban, pero si después de eso sigo sin encontrar nada, este carro se va al fierro viejo. Transportar el Cadillac desde el rancho hasta la Ciudad de México fue una odisea. Martín tuvo que llamar a varios favores y pedir prestado dinero que no tenía para contratar una grúa. El conductor, un tipo gordo llamado Chuy que masticaba chicle sin parar, no dejó de burlarse durante todo el trayecto. ¿Estás seguro de que quieres llevarte esta madre, compa? Te cobro menos si mejor lo dejamos en el deshuesadero que está aquí cerca. Mira nada más cómo está. Parece que lo sacaron del Titanic, güey. Martín apretó los dientes y no respondió. Cada risa de Chuy era una puñalada a su ya maltratado orgullo. Cuando finalmente llegaron al taller donde Martín trabajaba, don Fermín, el dueño del negocio, salió secándose las manos con un trapo grasiento. Era un hombre de unos 50 años, fornido, con un bigote espeso y una mirada que podía evaluar el estado de un motor con solo oír su sonido. ¿Qué chingados es eso? Martín, preguntó con los ojos bien abiertos. ¿De dónde sacaste ese espanto? Herencia, don Fermín, de mi tío. Pues tu tío te odiaba o qué, ¿no? Porque eso no es una herencia, es una maldición. Don Fermín se acercó al Cadillac, caminando alrededor de él como si fuera un animal muerto en descomposición. ¿Y qué piensas hacer con esto? ¿Revisarlo, limpiarlo, ver si hay algo que valga la pena? Don Fermín soltó una carcajada que le sacudió toda la panza. Algo que valga la pena, Martín, muchacho. Lo único que vale la pena aquí es el número de serie para reportarlo como pérdida total. Esto no tiene salvación. Aún así quiero intentarlo. El viejo mecánico lo miró con una mezcla de lástima y respeto. Eres terco como tu padre. Que Dios lo tenga en su gloria. Está bien, puedes usar el espacio del fondo del taller después de que termine tu turno. Pero solo te doy 2 semanas, ¿eh? Si para entonces esto sigue siendo un cascajo, se va al fierro viejo. No puedo tener basura ocupando espacio que necesito para carros de verdad. Gracias, don Fermín. No lo voy a defraudar. Ya me defraudaste trayendo esa cosa. Pero en fin, ahí tú. Esa noche, después de terminar su turno de 10 horas cambiando frenos, rotando llantas y haciendo afinaciones, Martín se quedó solo en el taller con su herencia maldita. Encendió las lámparas fluorescentes que colgaban del techo y se puso su overol más viejo, ese que ya tenía tantos hoyos y manchas que su mamá amenazaba con tirarlo cada vez que lo veía. Comenzó por lo obvio, limpiar. Primero el exterior, rociando agua con una manguera para quitar décadas de polvo, tierra y telarañas. El agua salía negra, arrastrando mugre que se había convertido en parte del metal, mientras tallaba con cepillos y esponjas. Martín empezó a ver detalles que no había notado antes. La línea aerodinámica del diseño, las molduras cromadas casi invisibles bajo el óxido, la forma elegante del radiador que alguna vez había sido el símbolo de lujo y poder en las carreteras de los años 30. Este carro, en su tiempo, había sido espectacular. Un Cadillac de esa época no era para cualquiera. Era para magnates, políticos, gente de verdadero poder. ¿Cómo había terminado en manos de su tío Esteban, un hombre que había vivido toda su vida como un ermitaño en un rancho miserable? Después de 3 horas de limpieza, el carro seguía viéndose terrible, pero al menos ya no parecía salido de una película de terror. Martín abrió la puerta del conductor, que protestó con un chirrido metálico que le puso los dientes de filo.
El interior olía a moho, humedad y algo más que no lograba identificar, como papel viejo. Como libros guardados en sótanos por generaciones, los asientos estaban hechos trizas, con el relleno de crin de caballo saliendo por todos lados. El tablero de madera noble estaba partido y deformado por la humedad. El volante, que alguna vez había sido de madera barnizada con detalles de metal, ahora parecía más leña podrida que otra cosa. En el piso había hojas secas, piedras pequeñas y lo que parecían ser excrementos de ratón fosilizados. Martín se agachó para comenzar a limpiar el piso cuando algo llamó su atención. Debajo del asiento del conductor, medio oculta por décadas de mugre, había una manija pequeña. No era una manija. Era una palanca, pero no en el lugar usual. Los Cadillac de esa época tenían sus controles estándar, pero esto era diferente. Estaba soldada al riel del asiento, de una manera que parecía tosca. Como agregada después, no de fábrica, su corazón comenzó a latir más rápido. «Búscame en el fierro», había dicho tío Esteban. «Sería esto». Jaló la palanca con cuidado, temiendo que se rompiera. No pasó nada. Jaló más fuerte. Nada. Frustrado, la movió hacia los lados, y entonces escuchó un clic metálico que resonó en el silencio del taller como un disparo. Una sección del piso, justo frente al asiento del pasajero, se había levantado apenas unos milímetros, revelando un borde que antes había estado perfectamente disimulado. Martín sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. Con manos temblorosas, levantó esa sección del piso. Debajo había un compartimiento secreto, y dentro del compartimiento, envuelta en hule grueso amarrado con mecate, había una caja de metal. Martín la sacó con el cuidado con que se extrae una reliquia arqueológica. La caja era pesada, de acero, con señas de óxido pero sorprendentemente íntegra. Tenía un candado viejo, que cedió fácilmente cuando Martín lo golpeó con un cincel. Cuando abrió la tapa, el aire pareció escapársele de los pulmones. Dentro había documentos, decenas de documentos, títulos de propiedad, escrituras, fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos amarillentos y cartas. Muchas cartas escritas con caligrafías diferentes. Martín extendió algunos de los papeles sobre el cofre del carro. Usando las lámparas del taller para poder leer mejor, lo primero que vio fue una fotografía de un hombre que reconoció inmediatamente, tío Esteban, pero joven, quizás de unos 30 años. Estaba parado junto al mismo Cadillac, pero reluciente, impecable, en todo su esplendor original. Tío Esteban vestía un traje elegante y sostenía algo en la mano. Una placa, una credencial. Martín entrecerró los ojos para ver mejor. La credencial tenía un sello oficial y decía algo sobre Agencia Federal de Seguridad. ¿Su tío había sido agente federal? ¿Qué demonios? Siguió revisando. Había un recorte de periódico de 1946 con un titular que decía: «Desaparece magnate petrolero don Octavio Salazar Domínguez. Autoridades sin pistas». La fotografía mostraba a un hombre robusto, de unos 50 años, con bigote grueso y mirada dura, y junto a él, en esa misma fotografía, estaba el Cadillac. Martín sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Salazar, ese apellido, el mismo apellido de su primo Rodrigo, el mismo apellido que tío Esteban le había advertido que no confiara. Siguió leyendo con manos cada vez más temblorosas. Había cartas, docenas de ellas, escritas en lenguaje cifrado que Martín no entendía completamente, pero que mencionaban nombres, fechas, entregas, sobornos. Había fotografías de hombres en reuniones secretas, imágenes borrosas tomadas desde ventanas, documentos de transferencias de propiedades que parecían falsificadas, y entonces encontró algo que le heló la sangre. Un testamento. El testamento de don Octavio Salazar Domínguez, fechado 2 semanas antes de su desaparición. En ese documento, don Octavio dejaba todas sus propiedades y empresas a su hijo legítimo, pero no al hijo que todos conocían, no al que había heredado oficialmente todo el imperio Salazar. El testamento mencionaba a otro hijo,
un hijo que había tenido con una mujer llamada Mercedes Castillo en 1915, un hijo nacido fuera del matrimonio, un hijo que don Octavio había mantenido en secreto toda su vida, pero que al final había decidido reconocer. Martín leyó el nombre de ese hijo 3 veces antes de que su cerebro lo procesara completamente. Roberto Reyes Castillo, su abuelo, el padre de tío Esteban, el padre de su propia mamá Rosa. La habitación comenzó a dar vueltas. Martín tuvo que sentarse en el suelo, con la espalda contra la llanta del Cadillac, respirando profundo para no vomitar. Esto no podía ser real. Esto tenía que ser una broma macabra, una locura de su tío antes de morir. Pero los documentos estaban ahí, las fotografías estaban ahí, las escrituras estaban ahí. Don Octavio Salazar Domínguez, el magnate petrolero que había desaparecido misteriosamente en 1946, había sido su bisabuelo, y su abuelo Roberto había sido el heredero legítimo de toda esa fortuna. Pero en lugar de eso, su abuelo había vivido y muerto en la pobreza. Su tío Esteban había vivido escondido en un rancho miserable. Su mamá Rosa había trabajado como sirvienta durante 30 años para poder darle de comer, y él se había partido el lomo desde los 14 años en talleres mecánicos. ¿Por qué? La respuesta estaba en otra carta, esta escrita por el propio tío Esteban, fechada apenas un año atrás. Cuando don Octavio desapareció, yo era apenas un muchacho de 18 años. Mi padre Roberto acababa de morir en un accidente en la refinería donde trabajaba, un accidente que nunca me creyeron que había sido provocado. Los Salazar lo mataron. Mataron a mi padre para que nunca pudiera reclamar lo que le pertenecía. El testamento original desapareció. Don Octavio desapareció. El Cadillac era su carro personal, el que usaba para sus negocios secretos. Yo lo recuperé años después, cuando trabajaba como agente infiltrado. Adentro encontré todas las pruebas. Los documentos reales, las fotografías de sus crímenes, las cartas donde confesaba sus pecados. He guardado este secreto durante más de 70 años, porque sabía que si lo revelaba, me matarían como mataron a mi padre. Los Salazar tienen poder, tienen dinero, tienen contactos en todos lados, pero ahora estoy viejo y enfermo. No puedo llevarme este secreto a la tumba. Todo lo que está en este carro te pertenece, por derecho de sangre, Martín. Tú eres el bisnieto de don Octavio, las empresas, las propiedades, el dinero. Todo debió haber sido de tu familia. Los Salazar te robaron tu destino, pero ahora tienes las pruebas. Ahora tienes la verdad. Haz con esto lo que tu conciencia te dicte, sobrino. Solo te pido que recuerdes, esta verdad costó vidas, costó generaciones de pobreza. No dejes que se pierda por nada. Martín se quedó sentado en ese piso frío del taller hasta que el sol comenzó a asomar por las ventanas sucias. En sus manos sostenía no solo papeles viejos, sino el poder de desmoronar un imperio familiar construido sobre mentiras, asesinatos y robo. Los Salazar, su primo Rodrigo, que se burlaba de él en cada reunión familiar, su tío Gustavo Salazar Mendoza, el hermano de su mamá que se había casado con dinero y que ahora era socio de las constructoras Salazar, todos ellos viviendo vidas de lujo con dinero que había sido robado a su propia familia, y él tenía en sus manos la forma de quitárselo todo. Al día siguiente, Martín llegó a trabajar con los ojos rojos de no haber dormido y la mente girando como un motor revolucionado. No podía contarle a nadie lo que había descubierto, no todavía. Tenía que pensar, tenía que planear. Los Salazar no eran gente con quien jugar. Si tío Esteban había vivido toda su vida con miedo de que lo mataran, eso significaba que eran capaces de cualquier cosa. Durante su turno, cometió más errores de los que había cometido en años. Casi le pone aceite de motor donde iba líquido de frenos. Se olvidó de apretar un tornillo crucial en una suspensión. Don Fermín tuvo que llamarle la atención 2 veces. ¿Qué te pasa, Martín? Estás como zombi. Si trajiste el fantasma de tu tío junto con ese carro maldito, mejor lárgate temprano porque así no puedes trabajar. Martín agradeció la oportunidad y se fue 1 hora antes de lo normal, pero en lugar de ir a casa, condujo su motocicleta hasta el único lugar donde sabía que podría encontrar respuestas,
La casa de don Leopoldo Durán, un viejo abogado retirado que había sido amigo de su padre y que siempre le había tenido cariño. Don Leopoldo vivía en una casita modesta en la colonia Narvarte, rodeado de libros de leyes que se apilaban hasta el techo y gatos que paseaban entre los muebles como si fueran los verdaderos dueños del lugar. Era un hombre de 82 años, encorvado, pero con la mente filosa como navaja. Martín, hijo, lo recibió con un abrazo cálido. «¿Qué te trae por aquí? Te ves terrible, muchacho. ¿Está bien tu mamá?» «Mi mamá está bien, don Leopoldo, pero yo necesito consejo legal, consejo que no puedo buscar en ningún otro lado». El viejo abogado entrecerró los ojos, leyendo entre líneas. «Esto suena serio. Pasa, siéntate. ¿Quieres café?» Durante las siguientes 3 horas, Martín le contó todo. Le mostró las fotografías que había tomado de los documentos con su celular. Le explicó la carta de tío Esteban. Le detalló todo lo que había descubierto en el Cadillac. Don Leopoldo escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un cuaderno viejo. Cuando Martín terminó, el abogado se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. «Esto es increíble, Martín, y aterrador. Los Salazar son una de las familias más poderosas del Estado. Tienen contratos con el gobierno, inversiones en medios de comunicación, jueces en su nómina. Si lo que dices es verdad, estamos hablando de uno de los fraudes patrimoniales más grandes de la historia moderna de México». «Pero es verdad, los documentos son legales». Don Leopoldo suspiró profundo. «Necesitaría ver los originales para estar seguro, pero por lo que me muestras en las fotografías, esto parece auténtico. Las firmas, los sellos oficiales, los números de registro. Si son falsificaciones, son extraordinariamente buenas, pero si son reales», hizo una pausa dramática, «si son reales, tú eres el heredero legítimo de un imperio valuado en miles de millones de pesos». Martín sintió que la cabeza le daba vueltas otra vez. «¿Y qué hago? Voy con un abogado grande. Denuncio a los Salazar». «No», respondió don Leopoldo con firmeza. «No todavía. Si vas de frente, te van a aplastar. Van a desaparecer los documentos, van a comprar jueces, van a inventar que estás loco o que los papeles son falsos. Necesitas protección, necesitas hacer esto público de tal manera que no puedan ocultarlo». «¿Cómo?». El viejo abogado sonrió con esa astucia que solo dan décadas de experiencia en las trincheras legales. «Primero, necesitas copias certificadas de todo. Luego necesitas testigos y finalmente necesitas ruido mediático. Los Salazar pueden comprar silencio, pero no pueden comprar a todos los periodistas de todos los medios al mismo tiempo. Si esto se vuelve viral, si sale en redes sociales, si la gente lo ve antes de que ellos puedan taparlo, ahí está tu única oportunidad». Martín asintió lentamente, procesando la estrategia. «Me ayudaría. Sé que está retirado y que esto puede ser peligroso, pero...». «Martín», lo interrumpió don Leopoldo con una sonrisa triste. «Tu padre era como un hijo para mí. Me rompe el corazón saber que tu familia ha vivido en pobreza todo este tiempo por culpa de estos miserables. Por supuesto que te voy a ayudar, además, a mi edad. ¿Qué me pueden hacer? Matarme. Ya estoy en descuento, muchacho. Hagamos esto bien». Los siguientes días fueron una locura planificada. Don Leopoldo contactó a un notario de confianza que certificó copias de todos los documentos. Martín vació el compartimiento secreto del Cadillac completamente, encontrando más tesoros ocultos, un segundo compartimiento debajo del tablero con joyas antiguas y monedas de oro, y un tercero en el baúl trasero con más correspondencia incriminatoria. Cada descubrimiento era como añadir combustible a un fuego que crecía dentro de él. No era solo codicia lo que sentía, aunque no podía negar que la idea de tener dinero por primera vez en su vida le provocaba vértigo. Era algo más profundo. Era rabia. Rabia por su mamá, que se había roto la espalda trabajando de sirvienta. Rabia por su padre, que había muerto joven de un infarto provocado por el estrés de las deudas. Rabia por tío Esteban, que había vivido escondido toda su vida. Rabia por su abuelo Roberto, que había sido asesinado para que no reclamara lo que era suyo. Pero en medio de toda esa preparación, cometió un error. Un error que casi le cuesta todo.
en una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de su mamá Rosa. Martín no pudo contenerse. Rodrigo, su primo arrogante, llegó presumiendo su camioneta BMW nueva, valuada en más de 2 millones de pesos. Se paseaba entre los invitados con ese aire de superioridad que tanto caracterizaba a los Salazar, hablando de sus viajes a Europa y de las inversiones que estaba haciendo en bienes raíces. Cuando vio a Martín, la sonrisa condescendiente fue inmediata. «Primo, ¿qué tal? ¿Cómo va esa herencia que te dejó tu tío? ¿Ya vendiste el fierro viejo o sigues aferrado a esa fantasía de que vale algo?» Martín apretó los puños. Su mamá, que estaba cerca, le puso una mano en el hombro como advirtiéndole que no valía la pena. Pero algo dentro de él se rompió. «No es fierro viejo, Rodrigo, es historia, es verdad». Rodrigo soltó una carcajada. «¿Verdad? ¿De qué hablas, primo? Es basura. Te hago un favor. Te doy 50,000 pesos por él ahorita mismo. Así te ahorras el ridículo de seguir creyendo que tienes algo de valor. No está en venta». «Todo está en venta, Martín. Solo es cuestión de encontrar el precio correcto». «Ah, pero claro, tú no entiendes de negocios. Nunca has tenido un peso en tu bolsa que no hayas ganado ensuciándote las manos como un peón». La tía Beatriz, mamá de Rodrigo y hermana política de Rosa, se acercó con su copa de vino y esa sonrisa falsa de clase alta. «No seas grosero con tu primo, Rodrigo. Martín hace lo que puede con lo que tiene. No todos nacimos con la misma suerte». Fue la palabra suerte la que lo reventó. Martín se levantó de golpe, mirándolos a ambos con una intensidad que los hizo retroceder un paso. «¿Suerte? ¿Creen que fue suerte su familia?» Se detuvo justo a tiempo, dándose cuenta de que estaba a punto de arruinarlo todo. Respiró profundo, forzándose a calmarse. «Ustedes no saben nada de ese carro, nada». Rodrigo lo miró con curiosidad genuina por primera vez. «¿Qué tiene ese carro? Primo, ¿qué escondes?» «Nada que te importe». Pero el daño ya estaba hecho. Martín vio algo en los ojos de Rodrigo, sospecha. Su primo no era tonto, arrogante. Sí, pero no tonto. Y la forma en que Martín había reaccionado, la pasión con que había defendido ese carro chatarra, había encendido una alarma. Esa noche, cuando Martín regresó al taller después de la fiesta, encontró la cerradura del portón forzada. Su corazón se disparó. Corrió hacia el fondo donde estaba el Cadillac. Alguien había estado ahí. Las puertas del carro estaban abiertas. El piso había sido levantado. Los compartimientos secretos estaban vacíos. «No, murmuró mientras revisaba frenéticamente cada rincón. Pero no había nada. Los documentos originales habían desaparecido. Se dejó caer de rodillas, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Todo perdido. Todas las pruebas, robadas. Los Salazar habían actuado rápido. Demasiado rápido. Pero entonces escuchó una voz detrás de él que lo hizo saltar. «¿Buscas esto, muchacho?» Martín se giró de golpe y ahí estaba don Fermín, su jefe, sosteniendo la caja metálica con todos los documentos. «Don Fermín, ¿qué...?» El viejo mecánico sonrió con esa sabiduría de quien ha vivido demasiado para sorprenderse fácilmente. «Anoche me quedé tarde haciendo inventario. Vi que alguien rondaba el taller, no me gustó, así que saqué todo lo que estaba en los compartimientos de tu carro y lo guardé en mi casa. Llamé a la policía, pero ya sabes cómo son. Llegaron 3 horas después y para ese entonces los rateros ya se habían ido». Martín sintió que las piernas le temblaban de alivio. «Don Fermín, yo no sé cómo agradecerle». «No me agradezcas todavía. Siéntate. Necesitamos hablar». Don Fermín sacó 2 sillas y puso la caja sobre el cofre del Cadillac. «Vi lo que hay adentro, Martín. No pude evitarlo. Y ahora entiendo por qué intentaron robártelo. Esto es mucho más grande que tú y que yo. Lo sé. ¿Sabes lo que vas a hacer?» Martín respiró profundo. «Voy a recuperar lo que nos robaron. Voy a hacer justicia por mi familia». Don Fermín lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Los Salazar son gente peligrosa, muchacho. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Te van a atacar con todo. Ya lo intentaron, ya mandaron a alguien a robar las pruebas. Ya saben que sé algo. No tengo opción. O los enfrento ahora, o vivo el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando que me hagan lo mismo que le hicieron a mi abuelo».
El viejo mecánico asintió lentamente. Entonces hazlo bien, hazlo público, hazlo de manera que no puedan esconderlo. Se levantó y le puso una mano pesada en el hombro. Y cuenta conmigo para lo que necesites. Tu padre era un buen hombre, mereces justicia. Don Leopoldo trabajó más rápido de lo que Martín hubiera creído posible. En 3 días tenía todo preparado. Copias certificadas de los documentos distribuidas en 3 notarías diferentes, contactos con 3 periodistas de investigación de medios independientes y un video grabado donde Martín contaba toda la historia mientras mostraba las pruebas. Lo vamos a soltar todo al mismo tiempo, explicó don Leopoldo en su casa, rodeado de gatos y papeles legales. El video en YouTube, Facebook, Twitter, las copias de los documentos enviadas a los medios, una demanda formal presentada ante un juez federal, todo en el mismo momento. Para cuando los Salazar quieran reaccionar, ya será demasiado tarde para taparlo. ¿Cuándo?, preguntó Martín con el estómago hecho un nudo. Mañana, 10 de la mañana, es el mejor momento. Los noticieros matutinos lo agarrarán. La gente está despierta y activa en redes sociales, y les damos tiempo de que la noticia circule durante todo el día antes de que los Salazar puedan organizar una respuesta coordinada. Martín pasó esa noche en vela. Su mamá Rosa, que finalmente había entendido parte de lo que estaba pasando, lo abrazó llorando. «Hijo, tengo miedo. Esa gente le hizo daño a tu abuelo. No quiero perderte». «No va a pasar nada, mamá. Esta vez las cosas son diferentes. Esta vez hay testigos ahí. Hay abogados, hay medios. No pueden hacerme desaparecer sin que todos lo sepan. Pero el dinero, Martín, vale la pena. Hemos vivido toda la vida sin él. Podemos seguir así». Martín le tomó las manos a su mamá, esas manos llenas de callos y cicatrices de años de trabajo duro. «No es por el dinero. Mamá, bueno, no solo por eso. Es por justicia. Es porque no está bien que ellos vivan como reyes con dinero robado, mientras tú te has partido la espalda limpiando casas ajenas. Es porque tío Esteban vivió toda su vida con miedo. Es porque mi papá se mató trabajando para pagar deudas que nunca debimos tener. Es porque alguien tiene que decir que esto no está bien». Rosa lo abrazó más fuerte, con lágrimas rodándole por las mejillas. «Eres tan parecido a tu abuelo Roberto. Ojalá él pudiera verte ahora». A las 10 de la mañana del día siguiente, don Leopoldo presionó el botón «Publicar» en todas las plataformas simultáneamente. En cuestión de minutos, el video de Martín contando la historia del Cadillac y los documentos robados empezó a circular. Al principio fueron decenas de vistas, luego cientos. En 1 hora, miles. A las 2 horas, era tendencia nacional. Los medios independientes que habían recibido copias de los documentos empezaron a publicar artículos. Historiadores verificaban la autenticidad de las firmas y los sellos. Expertos en derecho patrimonial analizaban el caso. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. Un mecánico humilde descubre que es heredero de una fortuna robada por una de las familias más poderosas del país. Martín recibió decenas de llamadas, periodistas queriendo entrevistas, abogados ofreciendo sus servicios, curiosos enviando mensajes de apoyo, y también amenazas, muchas amenazas anónimas diciéndole que se retractara, que estaba jugando con fuego, que iba a terminar como su abuelo. Pero la que más le impactó fue una llamada de un número privado a las 3 de la tarde. Cuando contestó, la voz del otro lado era la de Rodrigo, pero no era el Rodrigo arrogante de siempre. Era un Rodrigo furioso, con la voz temblando de rabia apenas contenida. «¿Qué chingados hiciste, Martín?» Lo que debía haber hecho desde el principio, decir la verdad. La verdad, ¿tú qué sabes de la verdad? Que esos documentos son falsos, inventados por tu tío loco. Mi familia construyó ese imperio con trabajo honesto. Mi bisabuelo. Tu bisabuelo era un ladrón y un asesino, lo interrumpió Martín con una calma que no sentía. Y tu familia ha vivido de dinero robado durante casi 80 años. Se acabó. Rodrigo, se acabó el secreto. Hubo un silencio largo del otro lado. Cuando Rodrigo habló de nuevo, su voz era peligrosamente baja. «Esto no va a terminar así. Mi familia tiene abogados que van a destruir tu caso. Vamos a demostrar que esos papeles son falsos. Vamos a... Adelante, háganlo público, háganlo».
Mientras más ruido hagan, más atención le ponen al caso. Y cada experto que revise los documentos va a confirmar que son reales. Ya varios lo han hecho. Está en las noticias. ¿No has visto? Otro silencio. Martín casi podía escuchar la rabia hirviendo del otro lado. «Nos traicionaste», dijo finalmente Rodrigo. «Somos familia». «Exacto», respondió Martín. «Somos familia y tu familia le robó a la mía durante 3 generaciones. Si hay un traidor aquí, no soy yo». Colgó antes de que Rodrigo pudiera responder. Le temblaban las manos, pero sentía algo que no había sentido en años. Poder por primera vez en su vida. Entonces, no era el primo pobre, el mecánico que todos ignoraban. Era el hombre que tenía la verdad y que no tenía miedo de usarla. Los siguientes días fueron un torbellino. La historia explotó en los medios nacionales. Los Salazar contrataron a los mejores abogados del país para defenderse, pero cada movimiento que hacían solo generaba más atención. Intentaron desacreditar a Martín, investigar su pasado, encontrar trapos sucios. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Era un mecánico honesto que se había ganado la vida con sus manos. Intentaron desacreditar los documentos, pero 3 universidades diferentes con departamentos de análisis forense confirmaron su autenticidad. Las firmas eran reales, los sellos eran reales, el testamento de don Octavio Salazar Domínguez era real. La presión pública creció. Hashtags como Pitch Justicia para Martín y Cadillac de la Verdad se volvieron tendencia. Manifestaciones pequeñas se organizaron frente a las oficinas de las empresas Salazar. La historia tocó una fibra sensible en un país cansado de ver cómo las familias poderosas se salían con la suya una y otra vez. Gustavo Salazar Mendoza, el tío de Martín, que se había casado con Dinero Salazar, intentó contactarlo para negociar. Le ofreció dinero, propiedades, un puesto ejecutivo en las empresas, todo con tal de que retirara la demanda y firmara un acuerdo de confidencialidad. Martín rechazó todo. Don Leopoldo le había advertido que esto pasaría. Van a intentar comprarte antes de que llegue a juicio. No aceptes nada. Si aceptas, pierdes la ventaja moral. La gente dejará de apoyarte y te verán como otro más que se vendió. Pero la oferta más tentadora vino de la propia matriarca de los Salazar, doña Evangelina Salazar Ruiz, la viuda de uno de los hijos de don Octavio. Era una mujer de 93 años, la última que quedaba viva de esa generación. Pidió reunirse con Martín en privado contra el consejo de don Leopoldo. Martín aceptó. Algo en él necesitaba ver la cara de la persona que había estado en el centro de todo esto. Se reunieron en un café antiguo en el centro histórico, uno de esos lugares con paredes de azulejo y meseros que habían estado ahí desde siempre. Doña Evangelina llegó apoyada en un bastón, vestida completamente de negro, con el rostro surcado por arrugas profundas, pero los ojos todavía brillantes y agudos. Se sentaron frente a frente. Durante largo rato ninguno habló. Finalmente, la anciana rompió el silencio. «Te pareces a él», dijo con voz rasposa. «A don Octavio. Tienes sus ojos». Su mandíbula. Pensé que nunca volvería a ver esa mirada en nadie. Martín no supo qué responder. Verla ahí, tan frágil, tan vieja, le resultaba difícil imaginarla como parte de una conspiración criminal. «Sé por qué estás haciendo esto», continuó ella, «y no te culpo. Si yo fuera tú, probablemente haría lo mismo. Pero necesito que entiendas algo. Yo no maté a tu abuelo Roberto. Yo ni siquiera sabía que existía hasta años después de que don Octavio desapareció». «¿Quién lo mató entonces?». Doña Evangelina bajó la mirada a su taza de café intacta. «Mi cuñado Emilio, el hermano menor de don Octavio. Él fue quien orquestó todo. Cuando don Octavio le confesó que tenía un hijo bastardo y que iba a cambiar el testamento, Emilio enloqueció. Lo que había era demasiado. Las petroleras, las tierras, las conexiones políticas. No iba a dejar que un hijo ilegítimo se quedara con nada». «¿Y don Octavio también lo mató?». La anciana asintió lentamente. Con lágrimas formándose en sus ojos nublados, nunca se encontró el cuerpo, pero sí, Emilio lo mató. Mi esposo lo sabía, todos lo sabíamos, pero éramos cobardes. Nos quedamos callados porque nos convenía.
Vivimos con ese dinero manchado de sangre durante décadas. ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Por qué me confiesa esto? Porque estoy vieja. Porque Emilio murió hace 20 años y ya pagó lo que tenía que pagar. Si es que existe un Dios que juzga, porque mis nietos y bisnietos merecen vivir sin esta mancha. Y porque tú, levantó la vista para mirarlo directamente, tú mereces saber la verdad completa. No solo los documentos, la verdad de qué pasó. Sacó de su bolso un sobre viejo. Aquí está mi confesión por escrito. Todo lo que sé, nombres, fechas, lugares. Testimonio de una vieja que ya no tiene nada que perder. Martín tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué hace esto su familia? Sus nietos van a perder todo. No todo van a perder dinero. Propiedades, empresas. Pero tal vez ganen algo más valioso. La posibilidad de empezar de nuevo sin estar construidos sobre mentiras y sangre. Doña Evangelina se levantó con dificultad. O tal vez soy solo una vieja tonta que busca limpiar su conciencia antes de morir. De cualquier forma, ahora la decisión es tuya. Se fue cojeando, dejando a Martín solo con el sobre y un remolino de emociones que no sabía cómo procesar. El juicio duró 8 meses. Fue un espectáculo mediático sin precedentes. Cada audiencia era transmitida en vivo. Cada testimonio era analizado en programas de noticias. El país entero parecía dividido entre los que apoyaban a Martín y los que defendían a los Salazar como víctimas de una conspiración. La confesión de doña Evangelina fue la bomba final, cuando se hizo pública. Cuando ella misma testificó en corte con voz temblorosa pero firme, admitiendo décadas de encubrimiento, el caso de los Salazar colapsó. Los abogados de la familia intentaron argumentar que la confesión de una mujer de 93 años no era confiable, que estaba senil, que la habían manipulado. Pero los documentos del Cadillac contaban una historia que coincidía perfectamente con su testimonio. Los expertos forenses confirmaban cada detalle. Las fechas cuadraban, los nombres coincidían. La sentencia final fue histórica. El juez determinó que Martín Reyes Castillo era el heredero legítimo de don Octavio Salazar Domínguez. Las empresas, las propiedades, las inversiones, todo lo que había sido construido con el capital inicial robado, debía ser transferido a él. Los Salazar podían conservar lo que habían ganado con su propio trabajo en las últimas décadas, pero debían devolver o compensar el patrimonio original, más intereses acumulados durante casi 80 años. La suma era astronómica, más de 12.000 millones de pesos. Cuando el juez dio el martillazo final, Martín no sintió triunfo, sintió algo extraño, como si flotara, meses de tensión, de amenazas, de noches sin dormir, de vivir con miedo constante, y ahora esto. Su mamá Rosa lloró en sus brazos. Don Leopoldo sonrió con satisfacción de guerrero viejo que gana su última batalla. Don Fermín, que había ido a la audiencia, le dio un abrazo tan fuerte que casi lo deja sin aire. Lo lograste, muchacho. Tu padre estaría orgulloso. 6 meses después de la sentencia, Martín estaba parado frente al Cadillac 1937, pero esta vez no en un taller miserable, sino en su propio taller de restauración de autos clásicos. Había contratado a los mejores especialistas del país. Habían trabajado durante meses devolviéndole al viejo Cadillac su gloria original. Y ahora, finalmente terminado, relucía bajo las luces del taller como un sueño hecho realidad. La pintura era de un vino profundo que brillaba como joyas líquidas. El cromo resplandecía. El motor, completamente reconstruido, ronroneaba suave y poderoso. El interior olía a cuero genuino recién instalado. Era magnífico, era perfecto, pero Martín no lo había restaurado para venderlo. Lo había restaurado para recordar. Organizó una ceremonia pequeña. Invitó a su mamá, a don Leopoldo, a don Fermín, a algunos primos lejanos que lo habían apoyado. No invitó a ningún Salazar, aunque doña Evangelina le había enviado una carta pidiéndole perdón una vez más. En el asiento trasero del Cadillac colocó 3 fotografías enmarcadas, una de su abuelo Roberto, una de tío Esteban y una de su padre, los 3 hombres que habían sido aplastados por la ambición de otros, los 3 hombres que nunca habían visto justicia en vida. «Esto es por ustedes», dijo Martín en voz alta, aunque sabía que sonaba cursi.
por todo lo que sufrieron, por todo lo que les robaron, por todas las veces que los humillaron. Se acabó, ganamos. Su mamá se acercó y le tomó la mano. ¿Qué vas a hacer ahora, hijo? Tienes todo ese dinero, todas esas empresas. Vas a convertirte en un empresario. Martín lo había pensado mucho durante los últimos meses. Había recibido ofertas de todo tipo, inversiones, propuestas de negocios, gente queriendo asociarse con él, pero cada vez que imaginaba su vida vistiendo trajes caros y yendo a juntas corporativas, sentía que algo no cuadraba. Voy a hacer algo diferente, mamá. Voy a usar ese dinero para crear becas, para ayudar a chavos como yo que quieren estudiar mecánica o ingeniería, pero no tienen recursos. Voy a abrir talleres de capacitación gratis en colonias pobres. Voy a invertir en negocios pequeños, de gente honesta, que solo necesita una oportunidad. Voy a hacer lo que los Salazar nunca hicieron. Voy a devolver. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Eres un buen hombre, Martín, mejor de lo que esta familia merecía. Mejor de lo que merecía porque me criaste bien, mamá, porque me enseñaste que el dinero no define quién eres, que la dignidad no se compra, que el trabajo honesto vale más que cualquier herencia. Don Leopoldo se acercó cojeando con su bastón. ¿Y qué vas a hacer con el Cadillac? Es una pieza de museo ahora. Podrías venderlo por una fortuna. Martín acarició el cofre del carro con cariño, como si fuera un ser vivo. Este carro se queda conmigo, no importa cuánto dinero me ofrezcan. Es el testigo silencioso de todo lo que pasó. Es la prueba de que la verdad siempre sale a la luz. Aunque tarde 70 años, es el recordatorio de que nunca debo olvidar de dónde vengo. Subió al Cadillac, sintiendo el cuero suave bajo sus manos todavía manchadas de grasa, que ningún dinero podría limpiar completamente. Giró la llave. El motor cobró vida con un rugido satisfecho. El olor a gasolina y aceite llenó sus pulmones. Manejó el Cadillac por las calles de la Ciudad de México, mientras la gente se volteaba a verlo pasar. Algunos sacaban celulares para fotografiar el auto clásico espectacular, otros lo reconocían y gritaban palabras de apoyo. Algunos, los que habían sido Salazar o aliados de esa familia, lo miraban con resentimiento y envidia. Martín condujo hasta la colonia agrícola oriental, su barrio, el lugar donde se habían burlado de él cuando heredó un montón de chatarra. Estacionó el Cadillac frente a la casa donde todavía vivía con su mamá, aunque ahora estaba pagando la renovación completa del lugar. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Entre ellos estaba Jacinto, su compadre, quien le había prestado la camioneta para traer el Cadillac del rancho hacía casi un año. «No mames, Martín», gritó Jacinto con los ojos como platos. «Está increíble. Este es el mismo carro, el mismo cascajo que trajimos del rancho, el mismo», respondió Martín con una sonrisa. Solo necesitaba que alguien viera lo que realmente era. Más vecinos se acercaron. Doña Chela, la señora de la tienda de la esquina, Don Refugio, el plomero retirado, los chavos del barrio que jugaban fútbol en la calle, todos querían ver, tocar, tomarse fotos con el Cadillac, y entre la multitud, Martín vio una figura familiar que se acercaba con pasos vacilantes. Rodrigo, su primo, llevaba semanas sin aparecer en público. La familia Salazar se había dispersado después de la sentencia. Algunos se habían ido del país, otros se habían cambiado de apellido. Rodrigo se había quedado, pero ya no era el tipo arrogante de antes. Caminaba con los hombros caídos, vestido de forma simple, sin las marcas de diseñador. Los dos primos se miraron durante largo rato. La multitud alrededor se fue callando, sintiendo la tensión en el aire. Finalmente, Rodrigo habló. «Mi abuela murió la semana pasada, doña Evangelina». «Lo siento», dijo Martín, y lo decía en serio. A pesar de todo, había respetado el valor de la anciana para confesar la verdad. «Dejó algo para ti en su testamento, una carta. Dice que tú entenderías por qué tenía que dártela». Rodrigo sacó un sobre de su chamarra y se lo extendió. Martín lo tomó, pero no lo abrió. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?» Rodrigo soltó una risa amarga. «Yo trabajar, supongo, de verdad, no vivir de dinero robado, tal vez aprender lo que significa ganarse las cosas».
Miró el Cadillac con una expresión difícil de descifrar. ¿Sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Que tenías razón. Todo este tiempo tenías razón y nosotros vivimos una mentira lujosa, pero mentira al fin. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo Martín, y era extraño, pero lo decía sin rencor. La rabia que había sentido durante meses se había ido apagando. Ahora solo sentía cansancio y tal vez un poco de compasión por este hombre que había perdido toda su identidad en un día. ¿Me perdonarías algún día?, preguntó Rodrigo con voz quebrada. Martín pensó en su abuelo Roberto, muerto en un accidente orquestado. Pensó en tío Esteban, viviendo con miedo toda su vida. Pensó en su padre, trabajando hasta el infarto. Pensó en su mamá, limpiando casas ajenas cuando debió haber vivido como lo que era, descendiente de un magnate. No sé, respondió con honestidad. Pregúntame en unos años, cuando hayas demostrado que eres diferente a tus ancestros. Rodrigo asintió. Aceptando la respuesta, se dio la vuelta y se fue caminando con ese aire derrotado de quien ha perdido una guerra. 3 años después, Martín Reyes Castillo inauguraba su 10ª escuela de oficios gratuita, esta vez en Chiapas, una de las zonas más pobres del país. Había cumplido su promesa de devolver. Las becas llevaban su nombre, pero también el de su abuelo Roberto, asegurándose de que nadie olvidara la historia. El Cadillac 1937 nunca fue vendido. Martín lo sacaba a pasear una vez al mes, siempre manejándolo él mismo, negándose a tener chofer a pesar de su riqueza. El carro se había convertido en símbolo, en leyenda urbana. Los niños del barrio lo señalaban. Ese es el Cadillac de la verdad, el que cambió todo. Rosa Castillo de Reyes había dejado de trabajar, pero no de vivir. A sus 68 años, había viajado por todo el mundo, conociendo lugares que solo había visto en revistas, pero siempre regresaba a su casa renovada en la colonia agrícola oriental. Es mi hogar, decía. El dinero no cambia eso. Don Leopoldo Durán murió en paz 2 años después del juicio, satisfecho de haber ganado su última batalla legal. Martín pagó todos los gastos del funeral y estableció una fundación en su nombre para dar asesoría legal gratuita a familias de bajos recursos. Don Fermín vendió su taller viejo y abrió uno nuevo 3 veces más grande. Con Martín como socio silencioso, no quiero limosnas, había dicho el viejo mecánico, pero si quieres invertir en un negocio honesto, adelante. El taller prosperaba, dando empleo a más de 50 mecánicos. Rodrigo Salazar Reyes se había ido a Canadá, donde trabajaba como contador en una empresa mediana. Había cambiado su apellido a solo Reyes. Cada año le enviaba una carta a Martín contándole de su vida simple, de su trabajo honesto. Estoy aprendiendo, decía siempre, lento, pero estoy aprendiendo. La carta de doña Evangelina que Rodrigo le había entregado ese día contenía solo una frase, pero era poderosa. El hierro oxidado guardaba más verdad que todo el oro pulido de nuestras mentiras. Gracias por tener el valor de sacarla a la luz. Que Dios te bendiga por devolverle la dignidad a los reyes. Y ahora, en una tarde de junio, Martín estacionó el Cadillac frente a un cementerio en las afueras de Texcoco. Caminó entre las tumbas hasta encontrar la nueva lápida que había mandado hacer. Era de mármol blanco con letras doradas que brillaban bajo el sol. Roberto Reyes Castillo, 1915-1946. Heredero legítimo, padre honesto, hombre de verdad. Por fin descansa en paz sabiendo que se hizo justicia. Junto a esa tumba había otras 2 recién instaladas. La de tío Esteban Reyes Mendoza, cuyos restos había mandado exhumar del rancho miserable para darle entierro digno, y la de su padre, con una lápida renovada. Martín se arrodilló frente a las 3 tumbas, con las manos manchadas de grasa descansando sobre sus rodillas. Lo logré, dijo simplemente. Nos reímos al final. Todos los que se burlaron, todos los que nos despreciaron, todos los que pensaron que éramos menos. Ahora saben la verdad que ustedes guardaron, la verdad que casi se pierde, pero que al final, después de 70 años, salió a la luz. El viento
sopló suave. Meciendo las flores que había colocado en cada tumba, Martín se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y regresó al Cadillac. Cuando arrancó el motor, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, verdadera paz, no la paz del dinero o del poder. La paz de saber que había hecho lo correcto, que había honrado la memoria de su familia, que había convertido el sufrimiento en justicia y la humillación en dignidad. Mientras conducía de regreso a la ciudad, con el sol poniéndose en el horizonte pintando el cielo de colores imposibles, Martín recordó aquella tarde en que había abierto el galpón de su tío y había visto por primera vez ese Cadillac destruido. Recordó la decepción, la amargura, las risas de los demás, y ahora, 3 años después, entendía completamente las últimas palabras de la carta de tío Esteban. «Búscame en el fierro, sobrino. Ahí dejé mi verdad». La verdad no siempre está donde esperamos encontrarla. A veces está oxidada, olvidada, enterrada bajo años de mentiras y polvo, pero siempre está ahí, esperando que alguien con las manos correctas, con el corazón correcto, la descubra y la saque a la luz. Y cuando finalmente eso sucede, cuando la verdad rompe las cadenas del silencio, nada vuelve a ser igual. El Cadillac 1937 rugió por la carretera mientras el sol se hundía en el horizonte. Dentro iba un mecánico que había heredado chatarra y había encontrado verdad, un hombre humilde que se había convertido en justicia, un Reyes que había recuperado lo que siempre fue suyo, y aunque muchos lo envidiaban por el dinero que ahora tenía, aunque otros lo admiraban por su victoria legal, y aunque algunos todavía lo odiaban por haber destruido un imperio familiar, Martín Reyes Castillo sabía algo que ninguno de ellos entendía. Su verdadera herencia nunca había sido el dinero. Era el valor para buscar la verdad sin importar cuánto costara. Era la dignidad de no venderse cuando le ofrecieron silencio a cambio de oro. Era la fuerza para defender a los muertos que ya no podían defenderse solos. Y esa herencia, esa que venía en sus venas y en sus manos manchadas de grasa, esa que había heredado de su abuelo Roberto, de tío Esteban, de su padre, esa herencia no tenía precio, ni óxido que pudiera corroerla.